Buenas tardes, Carlos. Nuevamente contigo. Te agradezco muchísimo por el tiempo que me das. Después de la última plática, me hiciste el favor de prestarme tu manuscrito. Y bueno, fue muy interesante todo lo que encontré, pero también tengo algunas dudas. En esta ocasión es referente a qué relación existe entre el Sefer Yetzirah y el Tarot. El Sefer Yetzirah habla de que se construye todo, se forma todo a partir de 22 letras, 10 números y 10 emanaciones, que son los 32 senderos. Las 22 letras son el alfabeto hebreo. De tiempo atrás se ha siempre entendido que los 22 arcanos mayores corresponden a esas 22 letras. ¿Qué es un arcano? Arcano en realidad significa secreto. Es un secreto. Y cuando hablas de arcano estás hablando de un secreto antiguo, no de un secreto nuevo. La letra del idioma hebreo, que es uno de los más antiguos que hasta la fecha sigue en uso, ¿verdad?, se corresponden a los arcanos de lo que ahora vemos como el tarot moderno, a pesar de que originalmente prácticamente era un jeroglífico. La letra Aleph, la letra Bet son iguales de aquel entonces ahorita, pero al final de cuentas son ideogramas o jeroglíficos. Lo que hace el tarot es hacer más entendible la comunicación entre el consultante y el lector, porque es mucho más actual. A pesar de que el de Marsella, que es el que yo uso, viene del siglo XIII hasta la fecha, ¿verdad?, con ciertas modificaciones. Luego, si tú quieres, podemos ver cómo ha guardado el conocimiento del Sefer Yetzirah, que tiene 3.800 años de antigüedad. ¿Podrías hablarme un poco acerca de la relación entre Aleph y el mago? De hecho, el Aleph es la primera letra del alfabeto y el mago es el primer arcano del tarot, el primer arcano mayor. No puede ser más directa la alusión. Más adelante, me supongo, a la hora que vayamos profundizando, te puedo ampliar el tema, si no al final en los comentarios. ¿Puedes darme un ejemplo, de la referencia entre Aleph y el arcano? Mira, aquí tengo el arcano del mago. Bueno, aquí, como dices, nos marca que es el número 1. Y hay varias cosas en esta carta que me llaman la atención. O sea, por ejemplo, los objetos que hay aquí, por qué trae este sombrero, por qué voltea a ver hacia ese lado. ¿Esto está relacionado con el Sefer Yetzirah? Perfectamente. De hecho, mira, Aleph está marcado con el torso y los brazos del mago. Hay una premisa que define con una buena claridad para entenderla, el Zohar, que es un libro que está muy ligado al Sefer Yetzirah. Dice: el infinito, es una lemiscata, el símbolo de infinito, alcanzó la nada. Ahora, la nada es la cabeza del mago. Bueno, en realidad es la cabeza de cualquiera de nosotros, pues porque ahí está todo, pero es un pensamiento silencioso. No va a ser nada que perciban los sentidos hasta que no lo hagas verbo. Claro. Cuando el pensamiento se expresa, empieza a tener una realidad como nosotros la conocemos. ¿Qué es esto? Sí. ¿Verdad? Lo pueden percibir los sentidos. Entonces, allí está el todo, pero es la nada. No es real hasta que no actúa el mago. El mago, es correcto que lo diga desde ahorita, es el ser vivo, macho y hembra, por lo tanto somos tú y yo. Mira, qué interesante. Es la emanación. Entonces el infinito alcanzó la nada y se crea el esplendor o resplandor, que es precisamente lo que significa Zohar, el resplandor o esplendor.
Y bueno, ¿qué más nos puedes comentar acerca del mago y su relación con el Sefer Yetzirah? El Sefer Yetzirah marca situaciones muy peculiares que de hecho yo nunca he visto contenidas en ningún otro comunicado del ser humano, inclusive ni en comentarios sobre el mismísimo Sefer Yetzirah. Pero él habla que las 22 letras del alfabeto hebreo son 3 madres, 7 dobles y 22 simples. Allí hay una regla de 3 sobre 7, 7 sobre 12, que es muy rara, nadie la usa. Sin embargo, son 12 artículos los que tú estás viendo aquí. Los dados que están las caras hacia el frente son 3 dados. Sí. Pueden ser 5 los normales que se usan en el cubilete, pero sobre la mesa hay 3. La cara que dan al frente tienen un as, o sea, un número 1. Entonces implica en sí mismo 1 sobre 3. Sí. Ahora, todo el mundo que sabe de los dados sabe que las caras opuestas del dado suman 7. Detrás del 1 está el 6, detrás del 2 está el 5, abajo del 4 está el 3. Entonces las caras, cada uno de los dados, las caras opuestas están sumando 7. Y no es una casualidad que en la parte de arriba estén los 3 cuatros. Significa 12. Entonces está hablando muy claro de esa relación, 1 sobre 3, 3 sobre 7, 7 sobre 12. Y eso es exclusivo del Sefer Yetzirah. Hay muchas formas de manejarlo. Pero yo no conozco ninguna forma en que las matemáticas o la aritmética estén siendo utilizados. Pero ahorita que hablamos de estos objetos que son objetos, ¿estos son creados? Sí, mira, aquí hay una situación. Menciono increado, porque estos 2 artículos, ese botoncito amarillo y la varita mágica, en realidad no los hizo el mago. Los usa el mago. Y todo lo que está sobre la mesa él está trabajando y son los objetos que él va a trabajar. Y es obvio que el ser vivo, macho y hembra, el mago, puede hacer la mesa, puede hacer el cubilete, puede hacer la bolsa, puede hacer todo lo que está ahí. Entonces esto es creado por el hombre. Y esto es increado, es decir, es un don que se le dio al hombre. Bueno, hay otra duda que tengo, Carlos. Mira, ahorita, me mostraste lo que es los objetos, por qué son creados, por qué estos son increados, pero también me quedó duda en cuanto a las letras madres y los 3 padres. ¿Eso en qué parte del Sefer Yetzirah lo podemos encontrar? En un principio, menciona 3 letras madres que en el alfabeto hebreo son Aleph, Mem y Shin. Pero luego habla de soplo, soplo de soplo, ¿verdad? Que es una forma de definir esto. Es decir, el soplo y el soplo del soplo son 2 cosas iguales, que al ser iguales es una sola. Entonces usan el término soplo y soplo del soplo para separarlos, pero el término aire para unirlos, que es un elemento de la antigüedad que hasta la fecha lo seguimos manejando. Luego tiene, aquí arriba en realidad están esas 3 letras madres, que es el 3 sobre 7. ¿Verdad? Tiene agua del soplo y fuego del agua. Entonces ya tenemos aire, agua y fuego. Que al mismo tiempo son Aleph, Mem y Shin. Si Aleph, Mem y Shin son letras madres, entonces aire, agua y fuego son los padres. Mira qué interesante. Bueno, ¿y en qué Mishnah podemos encontrarlo dentro del Sefer Yetzirah? Prácticamente en el primero. ¿Sí? ¿Podemos verlo? Sí, por supuesto. Mira, de hecho, lo había en el capítulo 6, porque es algo que siempre está repitiendo cuando menos 3 veces. Sí. Entonces el capítulo 6 dice, estas son las 3 madres, Aleph, Mem y Shin. Ese es el nombre de las 3 letras.
y de ellas emanan tres padres que son el aire, el agua y el fuego, que es exactamente lo que te estoy diciendo. Luego, más adelante, el mismo Mishnah está hablando y de los padres las generaciones. Bueno, te lo puedo explicar a profundidad si es de tu interés, ¿verdad? Pero realmente las generaciones ya se habla de lo que es el mundo que nosotros llamamos real. Y luego menciona 7 planetas y 12 límites de la diagonal. Es una misma forma de decir 7 dobles y 12 simples. Sí. Los límites de la diagonal tienen que ver porque es una recta que divide 2 ángulos. Eso cuando quieras también lo profundizamos. Pero ya que lo viene este Mishnah, dice, lo explican los testigos fieles en el mundo, en el año y en el ser vivo y una ley. ¿No? Esa ley que menciona dice 12, 7 y 3, que se estableció en el dragón, la rueda y el corazón. Esto es lo que siempre ha hecho un misterio, el Sefer Yetzirah. Porque la regla correcta es 3 sobre 7, 7 sobre 12, y aquí está al revés, y está hablando de que se estableció en el dragón. Obviamente tiene un significado muy profundo en ese sentido. Ese pequeño comunicado que en realidad es el Mishnah. Okay. Y el Mishnah ahí terminó, ya viene el Mishnah Notes. Sí, me queda clara la relación que tiene aquí con esta carta del tarot. ¿Qué más nos puedes hablar acerca de la analogía con esta figura del mago? Mira, de hecho hay muchas. Fíjate cómo tenemos 3 receptores y 3 invasores. El puñal clava, sí. La bolsa recibe, el cubilete recibe y el vaso recibe. Entonces son 3 principios hembras, 3 letras madres. Aire, agua y fuego, 3 padres. Entonces nos está confirmando en la imagen todo ese contenido. Sí. Como te digo, en esoterismo normalmente te repiten 3 veces el mismo concepto en 3 formas distintas con el mismo resultado. Y de lo que se trata es de que esté perfectamente grabado lo que te quieren decir. Aquí hay un 4 que le falta una esquina. Sí. Y hay 4 patas que le falta una pata. Sí. Eso también tiene su significado. Pero volviendo a la mesa, que son los artículos con los que él va a trabajar, hablamos de que este es un artículo increado. Y en realidad es una pelotita amarilla. Pero fíjate cómo hay 3 pelotitas. Y hay una que es bicolor. Sí. La semejanza, vamos a hablarla desde un principio para que no se confunda nada, es soplo y soplo del soplo. Pero luego tenemos agua del soplo. Y lo único que cambió es que ya no es una pelotita a la mitad, sino que es una pelotita con una yema. Luego viene esa yema pero con 2 pelotitas, ¿verdad? Porque tanto el fuego del agua como la tierra del agua tienen la misma procedencia. Entonces nos está diciendo lo mismo que acabamos de ver en el Mishnah. Sí. El soplo del soplo, agua del soplo y fuego del agua y tierra del agua. También puedes ver que está sentado sobre el elemento tierra, ¿verdad? Sí. Y puedes entender por qué ese es un objeto increado. En realidad es el soplo del soplo. Es lo que el formador en su primera emanación hace. Literalmente eso es Aleph. Su primera emanación es una regeneración o recreación del mismísimo formador. Sí. Por eso son 2 cosas iguales. Pero ya no es el formador, ya es forma. Cuando hablas de forma, y bueno, ahorita hiciste mención acerca de principio hembra, principio macho, nuevamente estamos hablando de la Dad Kadmon. Exactamente. De hecho, esto es Adam Kadmon.
pero implica la unicidad. De hecho, es el Adam Kadmon, que es lo que nosotros estamos formando y lo que vamos a hacer. Ahora sí que irremediablemente, porque es un destino fijo. Sí. Tenemos que llegar a la forma. Esta es la forma que debemos de tener. No lo que hemos sido desde que agarramos conciencia, que no diferenciábamos mucho del resto de la creación, los mamíferos superiores, en los primates, pero ya tenía conciencia. Cuando seamos conciencia pura, seremos el ser en el ser, y eso es Adam Kadmon, y eso es el mago. ¿El tarot es una herramienta para poder llegar a ser un Adam Kadmon? De hecho, sí. Sefer Yetzirah siempre se le ha mencionado como un libro para ser un hombre. Por eso se habla de que el golem de Praga pues era resultado de alguien que manejaba el Sefer Yetzirah, o el homúnculo que se habla en épocas, en otras épocas, ¿verdad? Que van del medioevo al renacimiento, ¿verdad? Pero a final de cuentas no es que estemos haciendo un golem o un homúnculo, nos estamos autocreando, nos estamos haciendo, vamos de la naturaleza al Adam Kadmon. Y eso es lo que representa el mago. Ahora, el mago es la unicidad. Hay un pequeño párrafo en el Zohar que es muy interesante, porque todas las letras, las 22 letras, van y hablan con el formador y le dice, úsame para hacer la creación. Entonces a todas las va desechando, y con Bet llega a un acuerdo y le dice, Bet, contigo voy a hacer la creación. Y entonces voltea y le dice, Aleph, ¿por qué tú no hablas? Y le dice, pues tú ya tomaste una decisión y yo jamás me voy a oponer a ella. Y le dice el formador, mi fiel Aleph, nadie va a encontrar la unicidad si no es en ti. Entonces es la unicidad. Bet es el principio. De hecho, Bereshit, en el principio. Sí. ¿Verdad? Es como inicia la Biblia, por ejemplo. Entonces con Bet se va a hacer lo que inicia la creación, que la estamos haciendo las criaturas, para que llegar de criatura a forma. Es lo que ya habíamos hablado en una ocasión, el formador no es el creador. La forma es un acto. Sí. Y la creación es una consecuencia del acto. Hágase la luz, es un acto. Se crea la tiniebla, es una consecuencia. Entonces la verdadera, más bien la creación a esta realidad la estamos haciendo nosotros. Cada vez que ponemos un nombre, que observamos, que descubrimos un misterio, que podemos definir algo que nos confundía, estamos dándole realidad. Y el átomo no existía antes que nosotros, ni el concepto de sol o planeta o satélite, ¿verdad? Todo eso ha salido de aquí, de la nada. El infinito alcanzó la nada y se crea el resplandor. Pero todo va conducente a que lleguemos a ser el Adam Kadmon. Mira qué interesante. Igual también, bueno, ya conjuntando lo que es la carta del mago y el pentáculo que tú me hiciste favor de mostrar, ¿es esta la razón por la que el mundo aparece ya ahora dentro del círculo? Exactamente, exactamente. En un principio es que entra uno con muchos prejuicios, ¿verdad? Entonces la triada o trinidad, las religiones más consistentes y más perdurables que hemos tenido en el mundo, siempre habla de tres. Sí. Ra, Set, Osiris, pero también hay Rama, es decir, siempre hay una trilogía. Y se nos ha enseñado que eso está fuera de nosotros. Es decir, es el mundo superior.
Bueno, pues nosotros pertenecemos a ese mundo superior y es lo que vamos a alcanzar. No es superior, simple y sencillamente es un destino hacia el que vamos caminando. Pero es forma, Sí. no es el Formador. Eso es lo único que está fuera de todo lo que llamamos universo. ¿Y por qué el tarot de Marsella? ¿Por qué el tarot de Marsella de Calmoín es el que más utilizas? Mira, en realidad, por lo que te estoy explicando, hay muchos tarots que son versiones, ¿verdad? Por ejemplo, este es el verdadero tarot de Marsella, es lo que dice aquí, pero no es el de Calmoín. Entonces, si tú ves la figura del mago, inmediatamente notarás que no hay dados, por ejemplo. Ahora, las bolitas todas son unas amarillas y otras rojas. Y aunque tiene la varita y tiene todo, puedes notar que no, que tiene menos información. Sí. No es que no sirva, sino que cuando está funcionando la mente del ser humano, ¿verdad? Y entendiendo la información, mientras más precisa sea, más es la solución correcta a la que tú vas a dar. Aquí hay menos información. Sí. Eso es notable, a pesar de que es un tarot de Marsella y que se puede utilizar perfectamente. Aquí, por ejemplo, los colores están invertidos. Sí. Y hay un aspecto. En la antigüedad siempre era el observador el que decía derecha e izquierda. Yo soy el observador, esta es mi derecha, esta es mi izquierda, pero tú eres la observada y esta es tu derecha, esta es tu derecha y esto es tu izquierda y estamos al revés. Sí. Entonces, cuando tú observas una imagen, tienes que observarla como en un espejo. Entonces, esta diestra, no es la diestra del mago. Pero es que el mago en realidad es el observador. Sí. Y entonces sí coordina la imagen. Es nada más quién ve y quién es el que es visto. Entonces, eso es todo. Yo estoy viendo a mi derecha. Bueno, pero es tu izquierda. Entonces te digo, voltea a tu derecha y tú volteas para allá, yo volteo para acá. Eso es todo. Sí, porque bueno, he visto en algunos otros tarots, por ejemplo, el Rider, que está totalmente diferente a Exacto. Mira, casualmente, todos son útiles, ¿eh? Y todos mantienen información. Fíjate cómo el Rider tiene una lemniscata, o sea, también del infinito, pero está separado del todo, de la nada. ¿Verdad? Luego, es obvio que tiene invertido el brazo. Sí. Con el objeto increado. Y el otro brazo, pues solo indica de arriba hacia abajo. Aquí están la copa, el oro, las espadas, ¿verdad? Todo que es esencia en el tarot. Pero al mismo tiempo ahí puedes ver el efecto espejo que te digo. Es decir, ¿dónde está la letra Aleph en el torso de este mago? Sí está, pero está distorsionado. Sí. Cuando tú quieres leer las cartas, siempre sientes afinidad por un tarot. Porque no son los únicos, hay muchos. Sí, hay muchísimos. Pero realmente entras en una condición que es la percepción. Si quieres entrar con conocimiento, tienes que entrar en la mejor versión que hay del tarot. Nada más que es prácticamente imposible que hables hebreo, que se entiendan las letras, para que vayas a ver el Sefer Yetzirah en su forma original que la tiene Israel. Para empezar el avión, ¿verdad? Entonces es bastante difícil. Tienes que ver de todo lo que anda por ahí que tiene más esencia. Sí. Esa es tal vez la mayor maravilla de este libro. Sí. El Mishnah prácticamente es inviolable por la forma en que se expresa.
Por ejemplo, si tienes la amabilidad de leer ese Mishnah, que está al azar. Sí, 3 madres, Aleph, Mem, Shin. Su fundamento es el platillo del mérito y el platillo del deber, y la lengua de la ley. Hace el equilibrio entre las dos. Esa es la verdadera ley. Hace rato te mencionaba que decía una ley 12, Sí. 7, 3, está invertida. Eso tiene un significado muy profundo. La verdadera ley es esta, que a final de cuentas, en el triángulo superior, habla del platillo del mérito, que vendría siendo Mem, que vendría siendo agua, ¿verdad? Es el platillo del mérito. Y el platillo del deber, ¿verdad? Que vendría siendo Shin, que vendría siendo fuego. Entonces la verdadera ley está en Aleph, que es la que equilibra los dos platillos. Y eso es precisamente otra de las cosas. Siempre que ves el uno, nadie va a encontrar la unicidad, si no es en Aleph. Y todo esto, toda esta información la podemos encontrar en los 22 arcanos. No, claro. Si tú entras en cualquier arcano en imagen, mira, por ejemplo, este es el carro. El carro tiene 1, 2, 3, 4 puntos, el centro, un quinto punto y abajo. Entonces puedes ver en forma un poco oculta, pero sí muy evidente, al ser vivo macho y hembra, que son las 7 letras dobles. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que es la parte baja de la figura en el pantánculo que te doy. La parte alta es 3, esta es 7. Entonces el 7, por ejemplo, se define como es el camino, es el destino y tú lo eliges. Ahora, ¿por qué una rueda va hacia allá, otra hacia acá, una bestia hacia allá, otra hacia acá? ¿Cómo le hace? No, es que el carro no va donde le da su gana, va donde lo lleva el conductor. Y el conductor es el reflejo de la verdad. Es Tav, es diferente, es el centro de la esfera que contiene el 3, el 7 y el 12. Entonces, nuevamente volvemos a ver que en nosotros está el poder convertirnos en el arcano. Exacto. Acuérdate que la teogamia en realidad es una olla, así le habían dicho en la antigüedad, ¿no? Que estaba vacía. Entonces viene la fecundación, inseminación, como tú lo quieras llamar. La teogamia, no estamos hablando del sexo como es común en la naturaleza de este mundo en el que nosotros estamos, ¿verdad? Pero eso es lo que llega y prende la chispa en el centro de todo y se crea el resplandor, que realmente pues, es lo mismo que el Big Bang, ¿verdad? Es decir, llega esa fuerza, se une a la otra, empieza todo. Y en mística, por ejemplo, se le llama el Shekinah. Es la presencia del formador en la forma. En religión también lo explican de muchas maneras. Pues fíjate, Carlos, que todo es tan interesante que creo que me gustaría conocer mucho más. Bueno, por ahora podrías decirme en dónde podemos encontrar toda esta información, si tienes algún comentario más que se nos haya pasado ahorita, que tengamos que tú consideres que es importante dar a conocer. Sí, de hecho, toda la información está en el documento que ya conoces de Descifrando el Sefer Yetzirah. Estaba indescifrable porque tú ya leíste un par de Mishnahs y realmente están raros. Sí. No sé, no tiene mucho sentido cada uno de ellos aislados. Pero puedes imaginarlo de esta manera. Es un caos de información, como el que contiene un ordenador de la época moderna. Porque ahí está mucha información.
Pero hay un software que dice yo quiero esto y entonces te reúne esa información y te la da, ¿no? Nada más que en este caso no es digital, no necesitas electricidad, no necesitas nada, porque el software es la mente de nosotros. Pero el caos ahí está. Entonces, cada vez que tú observas un arcano mayor o un arcano menor, en realidad es una información, ¿verdad? Que tú estás sacando del caos como atractor y que es lo que va a ser la respuesta de la persona que te consulta. Mientras más información tenga el que va a interpretar y tenga una mejor presencia de esa información, vaya hombre, el arcano te recuerda para que te mantengas en la verdad. ¿Verdad? Ese es como los acordeones de cuando estábamos en secundaria, ¿no? No dice todo, pero dice en qué forma no se, qué sigue y en qué forma es la respuesta correcta. Existe el que lee el tarot, que él tiene en realidad un don. Ese penetra literalmente en la carta, saca la respuesta y te la pasa. Pero ese don es como el que canta bonito. Muchos no tenemos voz para cantar, o no tenemos la gracia para el baile, o no tenemos la sensibilidad para la música. Son dones, ¿no? Pero el tarot sirve para todos. Tú puedes leer perfectamente el tarot si haces una secuencia del conocimiento, porque hay una secuencia lógica, que es precisamente la que está en el Sefer Yetzirah, y que en el documento que yo te he estado proporcionando nada más está digerida para que sea perfectamente entendible en el siglo XXI. Y eso hace que cualquiera de nosotros pueda penetrar en ello. Ahora, si tu pregunta era en el sentido de que si todo esto está por escrito, fíjate que no, está el mago y nada más como ejemplo. Porque ya te has de imaginar que escribirlo es una enciclopedia. Claro. Entonces es algo que requiere tiempo, dedicación, y este siglo XXI, si algo no nos deja, es tiempo para disfrutar. Pero entonces para eso podemos basarnos en lo que ya se nos dio del libro de la formación, bueno, el Sefer Yetzirah. Exactamente. Ya podríamos hacerlo nosotros. Sí. Pues, tú puedes ver aquí qué es la letra Aleph, qué es la letra Bet. Y puedes ver en el documento qué carta del tarot es la letra Aleph y cuál es la letra Bet. De hecho, el pantáculo del Sefer Yetzirah ya está digerido y traspasado a las letras del tarot. Y ahí es donde tú puedes entender cómo se abren las 231 puertas. Es un ejercicio que, por ejemplo, para un ordenador actual sería complicado, pero no para la mente del ser humano. Nada más que si tienes que entrar en un nivel de conciencia especial, tener el conocimiento y sobre todo no meter nada de tu pensamiento ni de tu sentimiento en esto. Porque el pensamiento y el sentimiento es de la persona quien pregunta. Y tu honestidad debe de decirle qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que tú estás viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo, por habernos explicado un poco más acerca de todo esto, porque bueno, creo que al principio pues no entendía mucho cuál era la relación entre Sefer Yetzirah, entre el tarot, o sea que tiene que ver una cosa con otra, pero ya me has aclarado muchas de mis dudas. Gracias. Cuando gustes, la